El comienzo de la película es una escena devastadora, cuerpos yaciendo dispersos en el suelo. Parece que una batalla sangrienta ha tenido lugar aquí. Este lugar se llama el mundo de las sombras, y es precisamente la catástrofe más peligrosa que la humanidad haya enfrentado jamás. Engullirá el mundo real en niebla negra. Antes de que eso ocurra, los hechiceros deben, a toda costa, detenerlo. En la batalla, el monstruo que parece un dios malvado es Napolitan, y el hombre con la cicatriz en la cara es Desire. Él es solo un plebeyo, pero es el más fuerte porque es el protagonista. Después de hablar sobre destruir el mundo, el monstruo comienza a escupir una gigantesca bola de flema ardiente, pero es completamente bloqueada. Sintiendo que el ataque era inútil, luego intentó hacer otro movimiento que parecía genial, pero genial como un inodoro. Todas las habilidades fueron completamente contrarrestadas, todo gracias a la habilidad de sellado de Desire. Aprovechando la situación, las tres personas en la primera línea cargaron para atacar. Avanzando rápidamente estaba el joven con el escudo usando la segunda habilidad de Thane para despejar el camino para los demás. Atrás, la jungla había concentrado todo su poder para atacar. El hombre con el hacha saltó y dio un golpe crítico al monstruo. La chica con la espada saltó y bailó alrededor, pero su compañero de hechizos parecía robarle el crédito. No, eso fue solo un malentendido. El compañero de equipo de hechizos infligió un daño enorme en la chica con la espada, para que pudiera dar el golpe final contra este dios malvado. Después de todos sus esfuerzos, finalmente lograron derrotar al dios malvado, Napolitan. La batalla terminó con el enemigo perdiendo un monstruo y su lado perdiendo 150 millones de personas, pero aún así una ganancia porque derribaron al dios malvado y salvaron un mundo. El cielo se despejó de nuevo. La persona con la mayor contribución en esta batalla fue Desire. Era un plebeyo, pero poseía un poder muy superior al de cualquier otro hechicero. La batalla no solo trajo pérdidas inmensas, sino que también se llevó a los camaradas de Desire. Después de la batalla, los 6 sobrevivientes se sentaron juntos a charlar sobre el poder mágico que superaba el nivel de Pickleball que poseía Desire. Pero, ¿por qué era solo un don nadie? También hablaron sobre sus propios planes. Después de hablar durante un buen rato, curiosamente, todos deberían haber podido regresar al mundo real después de derrotar a Napolitano, pero eso no ocurrió. El dios maligno acaba de abrir los ojos de repente y comenzó a sacudir el área circundante. En lo profundo de su corazón contenía una gran cantidad de mana y se preparaba para enviar a todos aquí de vuelta al polvo. Con su última pizca de fuerza, todos se pararon lado a lado, creando una barrera frágil para protegerse. Al fin y al cabo, esta era la primera vez en la historia humana que podían matar a Napolitán, así que los errores eran inevitables. Todos parecían haber aceptado su destino. Incluso Desire no pudo hacer nada en esta situación. La energía mágica del monstruo era pura energía y no podía ser afectada por el sello de Desire. Todos aceptaron su fin aquí. Desire no tuvo más remedio que cerrar los ojos. Todavía no podía creerlo y no quería que terminara aquí. Abriendo los ojos, estaba en otro lugar. Este lugar le resultaba muy familiar. Levantó la vista hacia el espejo y se vio a sí mismo cuando era joven. Sorprendido por lo que estaba pasando, se dio la vuelta y se sorprendió al ver frente a él a la profesora Bridget. Ella estaba anunciando el reclutamiento de talentos para la Academia Hebrion a través de la batalla en el mundo de las sombras. Solo se seleccionarían 600 estudiantes. En este momento, todos los estudiantes abajo estaban confundidos. Pero el profesor dijo que este era solo un mundo artificial, así que deberían estar tranquilos. En ese momento, Desire se dio cuenta de que el tiempo en el que estaba era el año 3613. En otras palabras, había viajado 13 años antes de la catástrofe causada por Napolitan. En su tristeza, se encontró con Redoria Dorich, una estudiante de segundo año de esta academia. Ella era una genio hechicera, clasificada en primer lugar en la academia. Tenía el atributo de fuego y se le confió el apoyo a estudiantes de primer año como Desire. Después de saber que Desire era solo una plebeya, Dorich se sorprendió, pero no menospreció a Desire porque era inherentemente una buena persona. Esta academia Hebrion era un lugar con divisiones de clases muy marcadas. Los nobles pertenecían a la clase alfa y los plebeyos como Desire estaban en la clase beta. Los plebeyos generalmente enfrentan dificultades para desarrollarse, y muchos talentos son reprimidos. Desire fue guiado por Doric a lugares familiares. Al encontrarse nuevamente con aquellas personas de antes de cerrar la sesión, se sintió muy nostálgico. Después de un rato se encontraron con un joven cuyo peinado revelaba que era un jugador de tipo agua. Su nombre era Elheim. Doric y este Elheim se odiaban absolutamente, al igual que sus atributos de fuego y agua. Después de saber que Desir era un plebeyo, este tipo lo menospreció abiertamente, al compañero sin habilidades. Creía que debiluchos como Imormin, incluso si tomaban el examen, solo entrarían en la clase beta, así que mejor no tomarlo. En un momento, el examen para los estudiantes estaba a punto de comenzar. Doric llevó a Desire al salón para tomar el examen. Mientras caminaba, Desire tenía una leve esperanza de cambiar su destino a partir de este momento. Aunque este lugar era completamente familiar, el sentimiento de encontrarse con camaradas nuevamente fue inesperado. De repente recordó que la chica a la que no había podido proteger también estaba aquí. Esta chica de corazón puro se llamaba Román. Ella también era una estudiante de primer año como Desiree.
Después de este encuentro, la llama del deseo de arreglar este mundo dentro de él ardía más fuerte que nunca. Tras revisar la lista de exámenes, resultó que Desiree y Roman estarían en el mismo grupo. Ya sabía de antemano que estaría con su compañero, así que no se sorprendió. Volver a encontrarse con Roman lo atormentaba por haber perdido a la persona que amaba, y decidió no soportar ese dolor nunca más. En este examen, Desire entraría en el grupo D, y el contenido de la primera prueba sería atravesar todo el mundo de sombras principiante llamado el plano infinito. No, espera, la llanura de Ehrenstein. Dado que este era un mundo de sombras creado por la Academia Ebriana, era relativamente seguro para los estudiantes nuevos. El daño podía venir de cualquier fuente, lo que significaba, en otras palabras, que los concursantes podían usar magia para atacar a otros concursantes. Elheim apareció una vez más y no olvidó menospreciar al presidente Desire. Él mismo no era ordinario, ya que fue asignado para guiar a Asrest Kingscrown, una espadachina mágica. Desire conocía muy bien a esta espadachina porque ella era quien pelearía a su lado contra Napolitan. Asrest era una espadachina de elemento hielo. Además, era una usuaria de magia de visión que desafiaba el cálculo. En resumen, era hábil tanto en la espada como en la magia y una camarada confiable de Desire. Seguía siendo tan fría y taciturna como siempre. Doric también se sentía bastante envidioso de ese Elheim de cabello azul por tener una compañera tan bonita y hábil. Pero incluso si la oponente era una talentosa espadachina mágica, Doric no la comparó con su junior, sino que en su lugar animó a Desire en este examen. El grupo de Desire, D, sería el primero en competir. Después del anuncio del final de los grupos de examen, se abrió la puerta al mundo artificial de sombras. Desire, Roman y Asrest, junto con extras sin nombre que no necesitas conocer, entraron al mundo de sombras. En algún lugar resonaron las palabras familiares: bienvenido a la llanura de Ehrenstein. En esta batalla, los 6 estudiantes tendrían que competir entre sí. Ellos podían usar cualquier poder o truco que quisieran. Cualquiera que recibiera daño potencialmente fatal sería eliminado de inmediato. Según la memoria de Desire, en este enfrentamiento, Asrest sería la que permanecería hasta el final. Asrest notó que Desire la miraba desde antes. ¿Qué? ¿Te gusta la hermana mayor o algo? Habló con Desire sin siquiera mirarlo a la cara. Ella incluso conocía el nombre de Desire, lo cual lo sorprendió, pero no porque hubiera viajado en el tiempo como él. Más bien porque Asrest había comprobado de antemano que él era simplemente un plebeyo con una fuerza física por debajo del promedio. Incluso afirmó que no se molestaría en perseguir a los débiles, así que no había necesidad de preocuparse. Arriba del anuncio comenzó la cuenta regresiva y el examen empezó oficialmente. Asrest se lanzó como un rayo, dejando a los más débiles comiendo su polvo. 2 estudiantes adicionales inmediatamente aceleraron para perseguir a Asrest. Quedaron atrás Desire y Roman. Desire, ya sea intencionalmente o no, seguía corriendo junto a Roman, y Roman seguía siendo distraído por criaturas lindas. Desire se sentía feliz porque Roman siempre se sentía atraído por la ternura. Mientras pensaba que este chico, Desire estaba coqueteando con ella. Desire siempre tenía esa cara sonriente y amigable hacia Roman, lo que la hacía sentir nauseabunda. Mientras corrían con entusiasmo, fueron bloqueados por una bola de fuego. Sintiendo el peligro, Desire reaccionó de inmediato y apartó a Roman a un lado para protegerla. Resultó que era un extra de elemento fuego quien había disparado, e incluso declaró que enterraría la historia de amor de ellos dos. Roman contraatacó de inmediato con su propia esfera de viento. Fue entonces cuando se reveló que Roman era un mago del elemento viento. Los dos lucharon con bolas de fuego y orbes de viento. Este jugador de tipo fuego claramente solo hablaba, porque después de ser golpeado una vez por Roman, fue eliminado instantáneamente. En la interfaz del sistema se anunció inmediatamente que solo quedaban 5 concursantes en esta batalla. Roman, aunque atrevida, no olvidó el favor de Desire al salvarla hace un momento. Le agradeció, pero cada vez que veía la cara amigable de Desire, simplemente no podía soportarlo. Después de charlar un rato, Desire también se dio cuenta de que los dos se habían quedado bastante atrás en comparación con los 3 que iban adelante. Sintiendo que los dos estaban a punto de ser eliminados, Roman decidió mostrar la verdadera fuerza de lo peligroso que puede ser un jugador del elemento viento. Ella creó un hechizo de viento extremadamente llamativo. Mientras tanto, en el Consejo de Magia estaban viendo la transmisión en vivo del examen. Todos en el consejo sintieron que este año había bastantes candidatos sobresalientes. Entre los más notables estaban los nobles espadachines como Asrest, quien demostró una fuerza abrumadora en comparación con los otros concursantes. Sin embargo, después, los miembros del consejo se sintieron muy apenados por Desire, el presidente disfrazado, porque él era solo un plebeyo rodeado de monstruos mágicos. Solo la profesora Brigitte tenía las mayores esperanzas en Desire. Retomando los eventos del examen, Asrest era obviamente la líder en esta batalla grupal debido a su habilidad abrumadora, y el concursante que intentó seguirla más de cerca pensó que a esta velocidad seguramente llegaría a la línea de meta. Pero en ese momento se dio cuenta de que era solo un personaje secundario cuando fue bloqueado por el aterrador vendaval de Roman. En cuanto a Asrest, fue realmente increíble cuando usó su espada para literalmente cortar el viento. Aunque introvertida, era muy buena en cortar el viento. El estudiante adicional pensó que Asrest era muy genial, intentó imitarla. Sin embargo, todos sus esfuerzos terminaron con él siendo golpeado en la cara por un árbol movido por el viento de Roman.
Después de ese hechizo de tormenta, Roman eliminó directamente a ambos concursantes adicionales, dejando oficialmente solo a 3 personas en este campo. Con este número de concursantes, Roman ni siquiera necesitaría luchar más, solo con apresurarse a la meta pasaría el examen. Pero Roman, siendo de sangre caliente y un poco loco, no podía ignorar la actitud molestamente amigable de Desire, así que tuvo que decidir eliminarlo a toda costa. Por parte de Desire, encontró esta razón ridículamente tonta, pero bueno, mientras ella estuviera feliz. Roman se preparó para lanzar un hechizo a Deseo. Antes de hacerlo volar, le dio a Deseo la oportunidad de rendirse. Deseo dijo, claro que no lo haré. Bueno, eso lo digo yo, pero Deseo se negó cortésmente a rendirse. Roman sintió que Deseo se estaba burlando demasiado de ella. Ella no pudo soportarlo más y desató su movimiento definitivo. Muchos círculos mágicos fueron creados y todos apuntaron a él. En un instante, innumerables proyectiles mágicos fueron disparados simultáneamente. Roman pensó con alegría que Desire definitivamente estaba acabado. No había manera de que pudiera resistir su super habilidad definitiva profesional, pero había un escudo. Desire se quedó allí tranquilamente, como si nada hubiera pasado, sin ni siquiera un rasguño. Desire explicó suavemente por qué Roman era tan débil, pero también señaló algunas fortalezas en su último ataque. Roman se sintió furioso al ver esto. Ella tuvo que lanzar un nuevo hechizo y exigió que Desire se sometiera a ella. Roman desató todo su poder sobre Desire, mientras que Desire, encontrando a su camarada bastante linda, simplemente se quedó quieto y la dejó atacar. Pero, de hecho, se quedó quieto para lanzar un hechizo de cálculo contrario y alterar la trayectoria del hechizo de Roman. En ese momento, Roman se dio cuenta de que el hechizo de cálculo contrario que usó Desire debía haber sido más fuerte que el suyo para neutralizar su hechizo. Lo sorprendente fue que en el sistema se mostraba que Desire tenía el nivel más bajo, sin embargo, aún podía bloquear la magia de Roman. Ahora Roman se dio cuenta de que la fuerza de Desire era mucho mayor que la suya. En cuanto a Desire, declaró que Roman aún no había escuchado su presentación y que la acabaría para ir a buscar a Asres. Al escuchar esto, Roman desató toda su combinación mágica para intentar destruir a Desire. Roman convocó inmediatamente cientos de círculos mágicos y, una vez más, los disparó caóticamente hacia Deseo, pero Deseo parecía haber previsto dónde volaría cada bala, así que las neutralizó todas. En su corazón pensó que provocar a Roman de esta manera la haría más fuerte, y esperaba que la tragedia infernal en el futuro no se repitiera una vez más. Desire luego despejó los círculos mágicos de Roman, y Roman se sorprendió aún más cuando vio que Desire incluso podía reducir la fricción de su cuerpo. Desire le afirmó a Roman que esto era solo una competencia de carrera, no una pelea. Además, al recibir daño aquí, uno solo sería eliminado, no terminaría en una cama, así que no tenía una practicidad real. Justo cuando terminó de hablar, Desire desató magia de fuego a su espalda y alejó a Roman, lo que sorprendió mucho a Roman sobre el nivel de Desire. Al mismo tiempo, Asrest se dirigía rápidamente hacia la meta cuando Desire lo persiguió, pero Asrest se dio cuenta de la situación y supo que Roman ya había sido derrotado por este joven, a través de lo cual Asrest también obtuvo una visión diferente de Desire. Asrest entonces tuvo que detenerse y enfrentarse a Desire de frente si quería llegar a la línea de meta. Al igual que Roman, Asrest desató una ráfaga de círculos mágicos para alejar a Desire. Desire controló de inmediato con un cálculo inverso, pero antes de que pudiera resolverlos por completo, Asrest ya había lanzado su ataque mágico. Sin embargo, Desire pudo desviar la dirección de ese ataque y evitar cualquier herida fatal, y fue más allá al controlar la magia de hielo de Asrest y estaba listo para contraatacar. Sin otra opción, Asrest tuvo que reunir los círculos mágicos restantes para lanzar un hechizo grande y largo con el fin de acabar con Desire. Este ataque fue bastante fuerte, por lo que Desire solo pudo desviarlo ligeramente detrás de él para evitar daños. Desire aprovechó la teoría india, usando la explosión causada por Asrest para impulsarse directamente hacia la línea de meta sin necesidad de pelear directamente con Asrest. Aunque ganó, Desire no podía sentirse feliz porque lo que reflexionaba era cómo hacer que Asrest y Roman sean más fuertes para que todos pudieran superar la tragedia del futuro venidero. En el lado de la clase F ya había una persona capaz de manejar a 3 concursantes a la vez y que había pasado el examen. El nombre de esta persona era Danta Hadun. Después de que terminó el concurso, vino el anuncio de los resultados del examen, según el cual el consejo de la academia se reuniría y asignaría clases para los estudiantes. Como sabemos, la clase alfa estaba originalmente reservada solo para estudiantes de origen noble y magia de alto nivel, y naturalmente el consejo no colocaría a ningún concursante común en esta clase. Sin embargo, este año el director quería recomendar especialmente a un concursante para la clase alfa, y nuestra hermosa profesora Bridget propuso a Desire porque tenía el mayor potencial, habiendo derrotado incluso a Asrest en el concurso. Al mismo tiempo, en los tablones de anuncios públicos, todos estaban muy emocionados de ser admitidos en la clase alfa. Solo Roman no podía creer por qué había obtenido buenos resultados en el examen, pero solo fue admitida en la clase beta.
¿Fue quizás porque no era noble? Después de ser asignado a su clase, Roman se sintió bastante incómodo porque las instalaciones de la clase beta olían barato en todas partes. Además, la clase incluso tenía un profesor principal con cara de gángster. La boca de este profesor siempre insultaba a los estudiantes de la clase beta, calificándolos de nada más que basura despreciable, lo que hirió orgullo de Roman de manera insoportable. Estudiar en la clase beta realmente le daba una muy mala sensación, y lo que es peor, el que estaba sentado a su lado no era otro que el chico que la había ridiculizado en el examen, Desire. Roman estaba sorprendido porque claramente Desire era la número 1 en servicio, pero terminó en la clase beta. En cuanto al deseo, no le importaba mucho, solo miró a Roman y sonrió mientras ella se sentía aún más amargada. El deseo sabía muy bien que aunque fuera el mejor genio, solo podría entrar en la clase beta porque incluso con la ayuda de la profesora Bridget, el destino no cambió. La profesora Bridget era a quien el deseo consideraba familia cuando todavía estaba en el orfanato. Todos los profesores en el consejo reaccionaron muy duramente a la profesora Bridget cuando la escucharon proponer a Desire para la clase alfa, a pesar de sus buenos logros, porque desde la misma fundación esta academia siempre había dividido las dos clases por un grueso muro, y eso nunca había vacilado. Y para Desire ahora, dónde estudiar no es importante porque sabe que en esta clase beta todavía hay muchos estudiantes destacados. Aquí quiere ayudar a todos a despertar el poder dentro de ellos para que cada persona se vuelva más fuerte al enfrentar el mundo de sombras. Estudiar en esta clase beta desvencijada hace que Roman no quiera hablar con nadie durante el recreo, así que se sentó a dormir. En ese momento, el joven que lidera el grupo F, Donta, se acercó para empezar una conversación con ella. Donta comenzó a halagar a Roman, diciendo que estaba estudiando en la clase alfa y que acababa de unirse al mejor grupo de la academia llamado Luna Azul. La intención de Donta era reclutar a más miembros excelentes como Roman en su grupo. Roman estaba tanto desconcertada como veía esto como una oportunidad, porque tal vez si se unía a este grupo, la academia la promovería a la clase alfa. Sin embargo, como un regalo viene con alguna condición sucia, Donta expuso su requisito de que si ella quería unirse al grupo, tenía que salir con él. Roman se sonrojó de vergüenza. Aunque le encantaban los chicos, aún encontraba a este tipo un poco raro. Apenas se habían conocido y él ya le estaba pidiendo salir. Por supuesto, no aceptaría. Donta luego comenzó a decir algunas frases cliché para coquetear con ella, como «te amé a primera vista» o «eres una aristócrata noble que no merece estar atrapada en esta clase beta». Sin embargo, esto sucedió demasiado de repente y porque ella todavía necesitaba mantener su valor, Roman no estuvo de acuerdo de inmediato. Viendo que a Donta no le importaba, le dio a Roman algo que llamó un recuerdo de su ciudad natal, y Roman aceptó este regalo del chico, probablemente secretamente complacida. Según Donta, solo da este recuerdo a aquellos que le traen un sentimiento especial. Justo cuando Donta terminó, Desire saltó de repente de la nada, haciendo que Roman se sobresaltara del susto. Curiosamente, Desire reaccionó con mucha calma cuando vio a otro chico tratando de robar su caja de leche, quizás porque ya había previsto esto. Y el deseo dijo que también tenía una petición similar a la de Donta, que era invitar a Roman a unirse a su fiesta. Por supuesto, en esta situación, Roman lo rechazó de inmediato, porque justo antes un chico rico ya le había jurado lealtad, así que ahora el deseo no tenía ninguna oportunidad. En su interior, el deseo no podía evitar preocuparse porque su decisión conduciría a un error desastroso. No teniendo otra manera, Desire tuvo que usar un truco astuto entregándole a Roman una carta y pidiéndole que la leyera en un lugar sin gente. Roman pensó que era una carta de amor cursi, así que hizo una mueca burlona a Desire. Desire le susurró al oído: «Léela y luego destrúyela o estarás condenada». Sonaba peligroso, así que tan pronto como Desire se fue, Roman leyó la carta. Después de leerlo se sintió muy asustada porque todos sus secretos eran claramente conocidos por este tipo llamado Desire. Al mismo tiempo, Desire salió y buscó a sus compañeros de equipo del futuro, siendo el siguiente este chico de cabello azul. El nombre del chico era Pram Schneiser. Según Desire, en el futuro, Pram era uno de los espadachines más rápidos de la academia. Pero en este momento solo estudiaba en la clase beta y Desire creía que Pram podría volverse aún más fuerte si se entrenaba adecuadamente. Mientras Desire estaba sentado, Roman se acercó a él, probablemente con muchas preguntas. Pero antes de que pudiera hablar, Roman ya estaba cautivado por la apariencia pequeña y linda de Pram, incluso hasta el punto de que, en broma, quiso llevárselo a casa para criar como una mascota. Abajo, Pram se estaba preparando para su sesión de entrenamiento. Pram sostenía en su mano una espada más grande que la mesa para enfrentarse a un noble pelirrojo. Su nombre era Percival, un estudiante de la clase alfa y un mago del elemento fuego. El duelo comenzó con el impulso favorable a Pram. Su arma era realmente enorme, pero duró apenas más de 2 minutos antes de debilitarse y agotar su fuerza.
En las gradas, Desire no podía entender cómo Pram podía elegir una espada más grande que su propio cuerpo para luchar. El oponente aprovechó la oportunidad para atacar continuamente a Pram. Cuando Pram tuvo la oportunidad de contraatacar, golpeó con todas sus fuerzas, pero falló, haciendo que su espada fuera derribada y convirtiéndolo en el perdedor. Aunque victorioso, Percival se sintió irritado porque Pram aún lo había golpeado una vez. Para desahogar su frustración, se acercó y golpeó a Pram directamente en la cara. Viendo eso, ¿cómo podría Desire simplemente quedarse mirando? Rápidamente corrió a intervenir, sin olvidar regañar airadamente a Percival como un verdadero sinvergüenza despreciable, descarado más allá de toda medida. Sintiendo insultado, este noble mocoso intentó bajar su espada sobre Desire, pero para Desire, contra tales pequeños peces, fue suficiente bloquear la espada con la mano desnuda mientras miraba a su oponente con ojos amorosos. Percival sintió que algo andaba mal y huyó en desesperación. Justo después de ese conflicto, Pram vendó suavemente la herida de Desire y se sintió muy culpable por hacer de Desire el enemigo de la clase alfa, pero Desire, como de costumbre, no le dio mucha importancia. Luego, Pram comenzó a presentarse a Desire y Roman, sin olvidar agradecer a Desire por ayudarlo. Pram prometió que devolvería este favor, y lo que sea que Desire necesite de él, solo tiene que decirlo. Después de que Pram se fue, Roman recordó de repente que antes ella había querido decirle algo a Desire. Cuando solo quedaban los dos, Desire le dijo a Roman que hacía mucho tiempo sabía que sus orígenes no eran de cuna noble, y que el título nobiliario que usaba para presumir a otros era solo algo que sus padres habían gastado mucho dinero en comprar. Y por supuesto, los profesores de esta academia sabían sobre los antecedentes de Roman, por lo que la colocaron en la clase beta. Desire también repitió su consejo de que no debería unirse a la fiesta de Donta, porque en el fondo ese tipo solo consideraba a los plebeyos como ratas de alcantarillas sucias. Por eso Desire quería que Roman se uniera a su fiesta. Al principio Roman se negó, diciendo cómo podría ella posiblemente hacer equipo con un tipo como él, pero su actitud cambió una vez que supo que Pram y Desire formarían un equipo juntos. Además, Roman encontró a Desire extraña ya que sabía demasiado sobre ella, incluidas sus habilidades ocultas durante el examen de ingreso, por lo que decidió unirse. Tampoco olvidó afirmar que expondría el secreto de Desire. En el pasado, a Pram le dieron una espada de parte de su madre, un símbolo del amor que su padre tenía tanto por la madre como por el hijo mientras continuara brillando. Sin embargo, la espada en la mano de Pram se rompió de inmediato, dejándolo extremadamente desconcertado. Esa pesadilla hizo que Pram gritara y se despertara sobresaltado. Esa mañana, los tres, Desire, Roman y Pram, llegaron a la oficina de la profesora Brigitte. El propósito de Desire al traer a Roman y Pram allí era solicitar la formación de un grupo. Al escuchar esto, el profesor estaba muy encantado y había preparado pasteles y té para servir a estos estudiantes. Cuando se le preguntó sobre el propósito de formar el grupo, Desire respondió que quería mucho ganar las batallas de clasificación para subir rápidamente a la clase alfa, sin importar lo difícil que pudiera ser. Cuando Pram preguntó sobre las batallas de clasificación, el profesor explicó que tales concursos determinarían las posiciones de los estudiantes. El formato sería batallas entre la clase alfa y la clase beta. Sin embargo, esas batallas eran solo las rondas preliminares. Las rondas oficiales se llevarían a cabo en el mundo de las sombras y los 9 más destacados recibirían el título de rango único. Con ese título, los estudiantes de la clase beta serían promovidos a la clase alfa, pero en la historia del torneo nadie de la clase beta había logrado ascender a la clase alfa. De hecho, Roman comentó que la diferencia de fuerza entre las dos clases era demasiado grande, por lo que este concurso sería extremadamente difícil. Aunque Desire sabía esto, todavía se sentía muy confiado de que su equipo ganaría porque él solo era suficiente para dominar todo el torneo. La profesora Brigitte también creía que si el equipo de Desire ganaba, el estado decadente de esta academia cambiaría. Y la condición para formar un partido era simplemente que todos aceptaran unirse a Desire, así que ella preguntó si Roman y Pram realmente querían unirse a él. Inmediatamente después, Desire llevó a sus dos compañeros de equipo más allá de las instalaciones de entrenamiento de la clase alfa. Como era de esperar, las condiciones de entrenamiento para la clase alfa siempre estaban completamente provistas, mientras que la sala de entrenamiento de la clase beta era como una pocilga. El suelo allí había sido comido por termitas y más adentro estaba incluso la residencia permanente de ratas. Con su frágil corazón, Pram se puso pálido de miedo al ver las ratas, mientras que Roman, obsesionado con aferrarse a hombres atractivos, saltó y se aferró a Desire. Aunque Roman dijo que no quería entrenar en esa pocilga, Desire no pudo hacer nada ya que este era el único lugar donde el profesor podía prepararse. Allí, por lo tanto, les gustara o no, todos tuvieron que limpiarlo para tener espacio para entrenar. Un rato después, cuando Pram abrió los ojos y se despertó,
Vio que este lugar se había transformado de una pocilga en una vivienda humana gracias a los esfuerzos de limpieza de Desire y Roman. Después de luchar con las ratas durante mucho tiempo, Roman quería regresar a su habitación y quitarse el hedor de los excrementos de rata, pero Desire le dijo que como ya olía mal, debería entrenar ahora porque si iba a bañarse, después no podría practicar. En cuanto a Roman, ella estaba muy dudosa cuando el profesor le preguntó si realmente quería unirse a Desire. Desire sabía exactamente cómo hacer que Roman se uniera, así que la provocó hasta que se enojó lo suficiente como para unirse de inmediato. En cuanto a Pram, él realmente quería unirse a Desire, así que aceptó de inmediato. Y ahora que todos estaban en el mismo barco, tuvieron que escuchar al capitán Deseo, lo que irritaba mucho a Romano. La primera lección que Deseo le enseñó a Romano fue mejorar la precisión de su magia, y ella lanzó con confianza múltiples círculos mágicos y apuntó al lugar que Deseo había indicado. Aunque Roman alcanzó el objetivo, Desire quería que ella golpeara el punto exacto en el centro. Al escuchar esto, Roman se quedó sin palabras porque pensó que nadie podría hacer eso. Desire sabía que Roman se convertiría en una excelente maga en el futuro, ya que todas sus técnicas ya estaban alcanzando sus objetivos con precisión, pero él quería que ella se hiciera aún más fuerte, así que la molestó de nuevo diciendo que debería barrer el piso en su lugar. Al escuchar eso, Roman estaba furiosa, pero no podía hacer nada al respecto. Solo podía escuchar a Desire y continuar entrenando. El siguiente ejercicio de entrenamiento para Roman era usar su mana para colocar una pelota en un círculo frente a ella. Esta práctica ayudaría a Roman a mejorar la precisión de su magia de viento. Con la guía de Desire, Roman usó una suave brisa para levantar la pelota. Aunque la pelota solo flotó hacia arriba y luego cayó de nuevo en el mismo lugar, Desire estaba muy complacida porque Roman había comprendido el concepto central, y ella misma estaba muy feliz porque esta era la primera vez que Desire la había elogiado. Además de entrenar a Roman en magia, Desire también quería ayudar a Pram a perfeccionar su habilidad con la espada, pero el problema era que Desire no sabía por dónde empezar, ya que Pram ya era muy hábil en la esgrima. Según el recuerdo de Desire, Pram era un espadachín formidable que arrasaba en cada campo de batalla al empuñar la espada llamada Rapier. Una cosa que Desire se preguntaba era por qué Pram había elegido la espada más grande para batirse en duelo contra los estudiantes de clase alfa ayer, cuando debería haber elegido la espada más pequeña y ligera para usarla de manera más efectiva. Cuando se le preguntó, Pram vaciló y no se atrevió a responder, pero cuando Desire dijo que esto era algo crucial para la fuerza general del equipo, Pram finalmente llevó a Desire a su habitación para revelar la razón. Pram recogió el rapier y dijo que era la espada que su padre había dejado atrás. Según Pram, nunca había conocido a su padre porque su padre era un noble, mientras que su madre era solo una plebeya, y esta espada era la fuerza motriz detrás de su deseo de convertirse en espadachín, con la esperanza de que un día, cuando se volviera fuerte, se encontraría con su padre. Sin embargo, su madre siempre intentaba impedirle que se encontrara con su padre porque los dos nunca fueron del mismo estatus que ese hombre. La madre de Pram también sufrió de una enfermedad terminal y hasta el final de su vida nunca le dijo a Pram nada sobre su padre. Deseo entendía por qué la madre de Pram hizo eso, porque si Pram iba a conocer a su padre, la reputación de ese noble se vería manchada y ya no se le permitiría a Pram sentarse aquí. En este punto, Pram reveló que la razón por la que se inscribió en la Academia Hebrin fue para investigar la reputación de su padre y que incluso había llevado la espada para ser evaluada, pero los resultados mostraron que la espada era una completa falsificación, del tipo que ningún noble usaría nunca. Debido a su odio hacia su padre, Pram juró no usar nunca más esa espada, y la tiró furioso. A la mañana siguiente, Pram regresó a entrenar con la gran espada, mientras que Roman se volvía cada vez más hábil en su ejercicio de entrenamiento de bola en círculo. Mientras entrenaban, Desire se acercó al rostro de Roman y le preguntó sobre el recuerdo que Donta le había dado antes. Esto hizo que Desire sospechara sobre el origen del florete que Pram había tenido una vez. El problema era que Pram ya había vendido esa espada el día anterior, así que los dos bajaron al pueblo para buscar la espada que Pram había vendido. Este mercado era muy familiar para Desire, porque antes de transmigrar, él era un habitual aquí, y el lugar donde Pram había vendido la espada estaba ubicado en un pequeño callejón. Aunque Desire realmente quería recuperar la espada, Pram insistió en que ya no la necesitaba. Después de leer las regulaciones de la tienda, los dos entraron y se encontraron con un hombre grande, alto, oscuro y maloliente. En el momento en que cruzaron la puerta, este hombre la cerró de inmediato, y Desire sintió que esta tienda era definitivamente sospechosa, sin mencionar que el propio tendero no parecía decente en absoluto. Sin perder palabras, Desire fue directo al grano y dijo que quería comprar de vuelta el estoque que Pram había vendido. El tendero se negó obstinadamente, diciendo que una vez vendido no habría reembolsos.
Sin embargo, Desire todavía quería comprarlo de nuevo, sin importar el precio que el hombre nombrara. Al percibir el olor del dinero, el tendero sacó la espada, diciendo que esta espada oxidada no valía nada en absoluto. Cuando el tendero reveló la espada, Desire notó que los patrones en ella se parecían al diseño noble del regalo que Daunt había dado una vez a Roman. El tendero admitió que los artículos con tales patrones eran usualmente regalados por nobles a las personas que amaban, pero desafortunadamente no sabía cómo sacar la espada de su funda. Al ver cuánto deseaba Desire comprar la espada, gritó un precio de 40 monedas de plata, aunque solo la había comprado de Pram por 3. Al escuchar eso, Pram estaba furioso, pero esto era un negocio. Si aceptas comprar, entonces es un intercambio justo, así que incluso si el tendero era astuto, tenía que aceptarlo. Sin querer perder tiempo con un montón de estafadores, Desire pagó inmediatamente 40 monedas de plata. El trato se completó, sin embargo, el tendero todavía se burlaba de que Desire nunca podría sacar la espada de todos modos. Sin embargo, con su magia de penetración múltiple, Desire pudo leer las inscripciones ocultas grabadas en la hoja. Justo después de eso, le entregó la espada a Pram, y no olvidó instruirlo sobre cómo desenvainarla presionando la pequeña ranura en el centro de la empuñadura. Pram sacó con éxito el florete, su hoja hecha de un metal deslumbrante y pulido. Desire explicó que era una aleación ligera, tan suave como plumas, pero más fuerte que el acero, perfectamente adecuada para alguien de complexión pequeña como Pram. El engañoso tendero se dio cuenta de que la espada estaba lejos de ser ordinaria y se negó a dejarlos ir. Él ordenó a sus hombres que bloquearan la puerta, impidiendo que Desire y Pram se fueran. Incluso exigió que Desire dejara la espada atrás y que dejaría ir a los dos. Por supuesto, Desire se negó. Enfurecido, el tendero le dijo a su corpulento subordinado que usara la fuerza para someter a Desire, pero Desire simplemente esquivó el ataque con ligereza y dejó la pelea a Pram. Desire también lo provocó mencionando el juramento que Pram había hecho de no usar una espada nunca más, lo cual lo avergonzó mucho. Sin embargo, Desire estaba muy ansioso por ver a Pram actuar con el florete en su mano. Pequeño y ágil, Pram evitaba fácilmente los golpes del enemigo. Ahora podía mejorar su cuerpo para aumentar su velocidad de ataque, lo que sorprendió mucho a Desire. El hombre corpulento se rió con arrogancia y se lanzó hacia Pram, pero Pram se deslizó rápidamente detrás de él y lo atacó continuamente en la espalda. Sin detenerse allí, Pram usó su increíble velocidad para abrumar al oponente, dejándolo sin otra opción que quedarse a la defensiva. Aunque sus golpes eran rápidos, los cortes de Pram aún no habían liberado completamente su poder y solo dejaron pequeños cortes en el cuerpo del hombre. Al darse cuenta de que la situación era desfavorable, Desire entendió que Pram solo podría ganar si apuntaba al punto débil de su oponente. Pram cargó de nuevo, esta vez apuntando a la debilidad, pero el hombre corpulento lo había anticipado y le dio una fuerte patada en el estómago. Desire decidió no intervenir, solo recordándole a Pram desde afuera que creyera en su padre. En ese momento, Pram logró leer las inscripciones en la espada y se sorprendió de que Desire también pudiera entenderlas. Pero eso no era importante ahora. Lo importante era que Pram tenía que traer la victoria en esta batalla. Pram una vez más avanzó y esta vez engañó al hombre corpulento, esquivando su amago y rodeándolo por detrás. Sin embargo, el hombre también había adivinado la intención de Pram, así que se giró y blandió su espada, con la intención de partir a Pram por la mitad. En ese preciso momento, Pram reunió toda su fuerza y cortó la espada del hombre grande por la mitad, y después lo derrotó con la empuñadura de su espada. La batalla terminó y cuando ambos estaban a punto de salir, el dueño de la tienda afirmó que aparte de sus subordinados, nadie podría abrir la puerta. Pram ignoró lo que dijo, blandió su espada una vez y la puerta se partió limpiamente en dos. Esa tarde, para recompensar a Pram por esforzarse tanto en la pelea, Desire le compró brochetas de carne a la parrilla. Pram se conmovió profundamente porque Desire podía tratarlo con tanta amabilidad. Desde el día en que su madre falleció, Pram parecía haber perdido el rumbo en su vida. Pero desde que conoció a Desire, Pram se ha sentido feliz. No olvidó enviar silenciosamente sus agradecimientos a sus padres y esperaba que vigilaran su viaje. Al mismo tiempo, Roman estaba practicando el ejercicio de levantar la pelota de Desire, y después de muchos fracasos, finalmente logró colocar la pelota en la posición correcta. Todo habría sido perfecto si Desire estuviera allí para presenciar el éxito de Roman. Luego pasó al entrenamiento de precisión, donde lanzó 5 círculos mágicos a la vez, y todos golpearon justo en el centro. Desafortunadamente, ella fue la única en celebrar ese logro. Empezó a aburrirse y decidió ir al área de la clase alfa para encontrar a Donta. Luego, Donta invitó a Roman a un restaurante lujoso justo dentro de la academia. Parecía que Donta creía que esto era una cita entre él y Roman, pero Roman no pensó mucho y simplemente comió toda la comida en la mesa.
Después de comer hasta llenarse, Roman inesperadamente devolvió a Donta el recuerdo que él le había dado el otro día, lo que hizo que Donta se sintiera tanto confundido como irritado. Roman entonces tuvo que decirle que ya se había unido a otro grupo en la clase Beta, y no solo eso, sino que el Capitán Desire también la había estado ayudando a entrenar extensamente. En cuanto a Donta, siempre despreció y miró por debajo a los plebeyos como si fueran basura, mientras que Roman nació plebeya. Al oír esto, Donta cambió inmediatamente de actitud, pero trató de mantenerse sereno y afirmó que Roman estaba mintiendo. Aún así, Roman no negó sus orígenes y afirmó firmemente que estaba diciendo la verdad. En ese momento, Donta perdió la compostura y juró que nunca la invitaría a unirse a su grupo nuevamente. Roman reveló además que su equipo tenía la intención de participar en la competencia de clasificación y ascender a la clase Alpha. Al escuchar ese plan, Donta amenazó con aplastar la fiesta de los suburbios de Roman. Antes de irse, Roman no olvidó agradecer a Donta por la comida de hoy, lo que solo lo hizo sentir más resentido. Resultó que en el pasado, el padre de Donta había sido ejecutado por personas comunes, y lo peor de todo es que Donta había presenciado personalmente todo el evento con sus propios ojos, por lo que albergaba un odio tan profundo hacia las personas comunes. A la mañana siguiente, todo el grupo de Desire se reunió en el mundo artificial de sombras y se preparó para la batalla de promoción. Naturalmente, derrotaron fácilmente a los equipos en estas rondas preliminares, creando una larga racha de victorias y subiendo rápidamente de rango. Gracias a esta etapa preliminar, los miembros del equipo poco a poco se coordinaron más fluidamente entre sí, y en poco tiempo habían alcanzado el rango 30 en el torneo. Desde aquí, Desire creía que comenzarían a pelear de manera más seria. En la habitación de la profesora Bridget, ella también había recibido noticias de la racha invicta de Desire, pero a partir de ahora esperaba que Desire fuera más cautelosa porque habría quienes recurrirían a cualquier medio necesario para ganar. Al mismo tiempo, un profesor de la clase Alpha estaba furioso porque un equipo de la clase Beta podía subir de rango tan rápidamente. Este maestro nunca aceptaría a ningún plebeyo cruzando las puertas de la clase Alpha. Él ordenó a sus estudiantes que hicieran lo que fuera necesario para bloquear al equipo de Desire y no permitir que obtuviera el título de clasificador único. El maestro sabía que Azrest había luchado contra Desire en el examen de ingreso y había tenido la oportunidad de ganar, así que no dudó en asignar a Azrest como comandante para la batalla contra el equipo de Desire y ordenó a Azrest que ganara a toda costa. Con el orgullo de un noble y como uno de los mejores espadachines, la derrota anterior hizo que Azrest anhelara venganza contra Desire, y esta era su oportunidad de hacerlo. Inmediatamente después de salir de clase, Azrest se encontró con el pelirrojo Percival y el joven Donta. Donta creía que había sido engañado por Roman, aunque ella no le había hecho nada y quería resolver este rencor con ella. En cuanto a Percival, él también quería encontrar a Pram para vengarse de él porque todavía guardaba rencor por esa pelea, y Azrest sabía muy bien que las emociones personales afectarían la capacidad del equipo para competir. Pero el líder, Azrest, permitió que ambos actuaran como querían en el próximo partido, ya que Azrest también quería ajustar cuentas con Desire. Al mismo tiempo, en el lado de Desire, su equipo también había estado entrenando diligentemente para prepararse para la siguiente ronda, y esa tarde, Desire llevó a sus dos miembros a la biblioteca de la escuela, donde sacó un montón de libros de historia, y ordenó a Pram y Roman que los memorizaran. Roman no entendía por qué tenían que aprender toda esa historia, pero Desire explicó que la ronda de promoción se llevaría a cabo en el mundo de las sombras, donde se recrearían muchos eventos históricos y si podían evitar que esos eventos ocurrieran, podrían pasar la ronda. Roman y Pram pensaron que tendrían que estudiar todos los libros de la biblioteca, pero solo Desire, quien había viajado en el tiempo, sabía exactamente qué eventos ocurrirían en el mundo de las sombras, así que seleccionó cuidadosamente solo los libros necesarios. Mientras Desire estaba concentrada en la lectura, Pram y Roman no lograban leer ni una sola palabra, y Roman de repente recordó que Pram había sido llevado en privado por Desire una vez antes, así que Roman tenía curiosidad por saber exactamente qué sucedió esa vez. Pram parecía avergonzado y no quería revelar nada, pero Roman seguía presionándolo para que lo soltara todo. Mientras luchaban entre sí, accidentalmente hicieron que un libro volara hasta la cabeza de Desire, haciendo que Desire sintiera que los dos no estaban tomando sus estudios en serio. En ese momento, desde lejos, Azrest entró a la biblioteca y se acercó al grupo de Desire, parándose al lado de Desire con sus ojos fijos en él, creando una atmósfera tensa. Después de estar parada por un rato, Azrest finalmente abrió la boca para saludar a Desire y Desire, sabiendo con certeza que ella ya se había unido al equipo más fuerte de la Academia Luna Azul, también entendió que su propósito al venir era desafiarlo. Azrest estaba un poco sorprendida de que Desire la entendiera tan bien y también se disculpó con Desire por haberlo menospreciado en el pasado, sin olvidar declarar que lo aplastaría en la ronda de ascenso.
Al escuchar esto, Desire se sintió muy feliz porque en su primera pelea con Asrest había dado todo de sí para encender su determinación, lo que a su vez la haría más fuerte y evitaría que el trágico futuro se repitiera. Unos días después, finalmente llegó la hora de la batalla de la ronda de promoción, y el lugar era una arena con 4 puertas de teletransporte preparadas de antemano. Fue claramente una batalla importante, ya que incluso los reporteros habían venido a entrevistar al consejo de la facultad. Desire entendía la presión que sus compañeros de equipo enfrentaban, ya que esta ronda reunía solo a los estudiantes más fuertes de la academia. Sin embargo, Roman y Pram se veían muy confiados, probablemente porque tenían una gran confianza en su amigo y líder, Desire. Los 3 de ellos luego entraron en la arena ante los atronadores vítores de la multitud. Solo los equipos de la clase Alpha estaban presentes aquí, y el equipo de Desire comenzaría junto con el equipo Luna Azul de Asrest. Un miembro de Luna Azul, al ver a Desire, mostró inmediatamente desprecio, afirmando que un débil común como él no era digno de competir en esta ronda. En cuanto a Dante y Percival, esta era la oportunidad perfecta para vengarse. Desire pensó que si quería reclamar el título de único clasificado, él y sus compañeros de equipo tendrían que derrotar a todos los candidatos aquí, o de lo contrario completar el mundo de sombras. Las puertas entonces comenzaron a abrirse hacia el mundo de sombras y los participantes gradualmente partieron, quedando solo el equipo de Desire. Antes de entrar, recordó a sus 2 compañeros de equipo que pusieran todo su esfuerzo porque seguramente triunfarían en este partido. Desire pasó por la puerta y fue transportado a un bosque donde se transmitió un anuncio que decía que las posiciones iniciales de los participantes eran aleatorias. Justo cuando estaba a punto de buscar a sus compañeros de equipo, Desire fue atacado repentinamente, pero logró esquivar, y quien lo había emboscado resultó ser un miembro de Blue Moon. La chica de cabello azul usó continuamente magia de hielo para atacar a Desire, pero Desire inmediatamente disolvió los fragmentos de hielo con su poder de fuego. La chica sintió que Desire no era de ninguna manera un mago ordinario, así que lanzó simultáneamente magia de agua y magia de hielo para atacarlo una vez más. Aunque Desire fue empujado un poco hacia atrás, todavía tenía suficiente aliento para escupir palabras burlonas a su oponente, diciendo que la magia de Alpha Class era solo para el espectáculo. La chica de pelo azul creó un vórtice de magia alrededor de Desire, atrapándolo dentro y atacándolo desde adentro. Ella pensó que ya había asegurado la victoria e incluso le dio a Desire la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. Sin embargo, a pesar del aspecto abrumador del vórtice, Desire sabía perfectamente que la magia dentro de él no podía derrotarlo, y dejó esto claro a la chica del elemento hielo. Esas palabras tocaron justo su punto débil, haciéndola muy enfadada. En un abrir y cerrar de ojos, Desire lo destrozó todo con su imparable hechizo de cálculo inverso. Esta noble chica afirmó que el cálculo inverso de Desire estaba destinado solo para los comunes y corrientes. Desire, sintiendo que ella siempre menospreciaba a los demás, decidió enseñarle cómo usar correctamente la magia de hielo y darle una lección de humildad. Entonces, Desire desató la magia de hielo contra ella, convirtiéndola en hielo eterno y eliminándola inmediatamente del juego. En ese momento, los organizadores anunciaron que solo 29 estudiantes permanecían en el mundo de las sombras. En otro escenario, un miembro de la clase Alpha fue teletransportado a un vasto campo de hierba, donde decidió descansar por pereza. Mientras disfrutaba tranquilamente de la brisa, una ráfaga venenosa apareció de repente de la nada y lo golpeó directamente en la cara, eliminándolo instantáneamente de la batalla. Esa ráfaga vino de la magia de Roman. Resultó que en su camino, Roman y Pram se habían reunido, y juntos eliminaron convenientemente a los oponentes mientras buscaban a su capitán, Desire. Roman en particular poseía la habilidad de sentir enemigos cercanos, por lo que los dos derrotaron fácilmente a los oponentes. Esta habilidad una vez más demostró ser útil cuando detectó enemigos de clase Alpha cerca. Roman inmediatamente lanzó un ataque mágico, pero 2 de ellos la descubrieron ya que su magia de detección tenía el inconveniente de exponer la ubicación del lanzador. Como siempre, los arrogantes élites alfa, al ver a una plebeya, la menospreciaron antes de hacer cualquier otra cosa. Roman replicó que la clase alfa no era más que un grupo de ilusos embriagados de poder. Pram, sin decir nada, se lanzó al ataque, solo para ser bloqueado por quien empuñaba una gran espada. Ambos lados parecían listos y chocaron oficialmente. Pram utilizó su agilidad para intentar atacar al portador de la gran espada, pero su compañero contraatacó con magia de agua, obligando a Pram a esquivar. Luego Pram cambió de estrategia, corriendo rápidamente a su alrededor para crear una barrera que rodeaba a los 2 miembros alfa. Confundido, el gran espadachín golpeó su espada contra el suelo, produciendo una densa pantalla de humo para ayudar a su aliado a lanzar magia. Pero eso no significaba nada para Roman, quien usó magia de viento para disparar con precisión a la ubicación del enemigo. Roman les recordó que eran tontos, ya que usar magia revelaría su posición.
Ahora solo quedaba el gran usuario de la espada. Roman simplemente tenía que lanzar su golpe final, sacando al espadachín de la competencia. Aunque no fue particularmente difícil, esta victoria les trajo a ambos gran alegría. Durante toda la pelea, Roman había sabido que Desire estaba escondida detrás de ellos, observando su batalla. Desire estaba muy orgulloso de sus dos amigos por mejorar tanto y seguía elogiando sus esfuerzos. Solo Roman se sintió molesto porque su magia final había sido parcialmente neutralizada por Desire. Para empeorar las cosas, Desire incluso le dio una palmadita en la cabeza para animarla, lo que solo la irritó más. Sin embargo, Desire sabía que el examen de clasificación aún estaba en curso y ahora no era el momento de ser descuidado. En otros desarrollos, los concursantes débiles ya habían sido eliminados rápidamente del examen, y pronto el campo de batalla en el mundo sombra solo tenía 18 concursantes restantes. El único objetivo de Desire era ayudar a todo su equipo a entrar en la clase alfa. Para lograr eso, no tenían otra opción que despejar el mundo de las sombras. Después de pensarlo, Desire sintió que completar este mundo era extremadamente difícil, así que la opción más factible para ellos era convertirse en uno de los 9 concursantes más fuertes. Sin embargo, el camino para entrar en los 9 primeros y obtener el título de clasificador único también sería muy arduo, ya que tendrían que enfrentar a muchos oponentes formidables. Con el espíritu optimista de Pram, estaba seguro de que todo el equipo podría lograrlo. Mientras estaban sentados planificando, la lluvia comenzó a caer, por lo que el grupo tuvo que buscar refugio bajo un gran árbol. Roman miró a sus dos compañeros de equipo y pensó que nunca había tenido la esperanza de poder entrar en la clase alfa, o si hubiera creído las palabras de Donta antes, entonces, ¿qué consecuencias habrían seguido? Al ver a Roman preocupado, Desire una vez más le dio una palmadita en la cabeza para animarla y le dijo que en este momento tanto Roman como Pram se habían vuelto mucho más fuertes. En ese momento, Roman también pudo sentir la amabilidad de su capitana y reconoció a Desire como una persona realmente amable. Aunque exteriormente dura, por dentro, Roman estaba muy feliz de ser miembro de este equipo. Justo en ese momento, el sonido del campanario resonó, sorprendiendo a todos los concursantes. De acuerdo con Desire, este fue el evento del reloj escrito en el libro de historia, y el libro sobre este evento era algo que Desire ya había revisado con sus dos compañeros de equipo. La torre del reloj Prius era un dispositivo mágico de alto nivel, y cada vez que transmitía energía al cielo, el mundo de las sombras daba a luz a muchos demonios. En este momento, los organizadores enviaron un anuncio. La misión oficial de supervivencia había comenzado. Todos tenían que encontrar una manera de sobrevivir al ataque de los demonios creados por la torre del reloj. En el consejo de profesores, todos creían que la clase beta nunca podría resistir la oleada de demonios, y tarde o temprano sería eliminada. Solo el profesor Bridget estaba muy preocupado por el equipo de Desire, sin saber si podrían superarlo. Al regresar al grupo de Desire, de repente olieron algo extremadamente desagradable. Desde el subsuelo emergió una rata gigante, haciendo que Pram y Roman saltaran y se aferraran a Desire por miedo. Esta rata no estaba sola, soltó un grito para ordenar a las miles de ratas detrás de ella que avanzaran y atacaran. Al darse cuenta de que la situación no pintaba bien, los tres no tuvieron más remedio que correr rápidamente. Desire sabía que estas ratas eran demonios y que su dieta principal era la sangre humana. No pudieron ser derrotados por la magia ordinaria de Roman o la habilidad con la espada de Pram. Mientras corrían desesperadamente hacia adelante, un gran árbol bloqueaba su camino. Roman pensó que no podría saltarlo, pero si no lo hacía, se convertiría en alimento para las ratas, así que se obligó a saltar y terminó cayendo de bruces. La rata líder se lanzó contra Roman, con la intención de devorarla, pero ella contraatacó. Tal como Desire había dicho, las ratas demoníacas eran resistentes a su magia, por lo que no tuvo ningún efecto. Desire ordenó a todos retirarse temporalmente, pero Pram se lanzó de cabeza en el enjambre de ratas, sorprendiendo a Desire. En otro suceso, el equipo de Asris también fue atacado por las ratas, causando la eliminación de uno de sus miembros. Otros equipos también estaban luchando por lidiar con las problemáticas ratas, mientras que los equipos más débiles no podían hacer nada más que soportar y fueron rápidamente eliminados. Regresando al equipo de Desire, Pram estaba buscando al líder de las ratas para matarlo porque creía que había sido gravemente herido después de ser golpeado por la magia de viento de Roman. Afuera, Desire buscaba frenéticamente entre la multitud de ratas, preocupado de que Pram fuera eliminado, y por supuesto tampoco podía usar magia ya que podría dañar a Pram. Después de un periodo de esfuerzo, Pram desde dentro logró apuñalar al líder de las ratas, lo que provocó que las demás ratas se dispersaran. El sistema anunció que la horda de ratas había sido exterminada, pero Pram estaba agotado como resultado. Desire se sintió profundamente arrepentido de sí mismo por dejar que su compañero terminara en tal estado. Porque estaba demasiado confiado en el progreso de Roman y Pram, Desire había sido algo descuidado. Desire se golpeó a sí mismo en la cara y se recordó su verdadero propósito de estar aquí, que debía esforzarse al máximo para no perder más camaradas en el futuro.
Después de que Pram se despertara, Desire les recordó a todos que se movieran inmediatamente porque se había dado cuenta de que el destino de este mundo de sombras era el reloj de la Torre Prius. La lluvia se intensificó y el equipo de Asres pronto llegó a la torre del reloj. También sabían que si lograban detener el reloj sobre la torre, el mundo de sombras se completaría. Pero justo en ese momento apareció sobre la torre una tormenta de viento mágica atacando al equipo de Asres, confundiendo a todos, y Asres tuvo que lanzar magia de hielo para defenderse. Cualquiera que tuviera la mala suerte de ser golpeado quedaba eliminado del concurso de inmediato. Asres ahora estaba aún más preocupado por el peligro de los compañeros de Desire, porque resultó que el equipo de Desire había subido la torre antes que el equipo de Asres y los estaba esperando. Los 3 miembros restantes del equipo de Asres no dudaron más y se lanzaron directamente hacia la puerta de la torre, pero ante los ataques tormentosos de Roman, Donta y Percival solo podían encogerse defensivamente en la impotencia. Incluso Asres luchaba porque la magia de Roman provenía de muchas direcciones diferentes. Al ver esto, Desire cambió su estrategia para atacar a otros equipos en vez de enfocarse únicamente en Asres. El propósito de esto era hacer que los otros equipos se movieran hacia el reloj de la torre. Roman se sintió sospechoso del plan de Desire, así que Desire le dijo a Roman que solo confiara en él. Roman usó su ventaja desde arriba para eliminar a los oponentes mientras Desire lanzaba magia de cálculo inverso sobre toda la torre del reloj y esperaba la llegada de Asres. Asres y sus compañeros de equipo entraron y también fueron testigos de otras batallas aquí. En este lado, el hombre de cabello negro y púrpura afirmó que Asres había usado un truco de emboscada para atacar a otro equipo y llegar aquí. Aunque fue acusada injustamente, Asres no podía decir que todo fue obra del equipo de Desire, porque nadie creería que el equipo de una persona común podría ser tan fuerte. Asres se dio cuenta inmediatamente de que esto era una estrategia de Desire, por lo que no quiso explicar. No tuvo más remedio que enfrentarse y luchar en un combate contra el hombre de cabello negro y púrpura. El hombre de cabello negro púrpura comenzó con magia de fuego infernal rodeando a Asres, pero tal cosa no era nada para la espadachina número 1 como ella. Asres instantáneamente se teletransportó detrás de su formación y acabó con 2 de sus miembros. Sabiendo que no podía ganar, el hombre de cabello negro púrpura se unió a otro equipo para derribarla. Sin embargo, todos los otros equipos solo hicieron que Asres pasara un poco más de tiempo antes de eliminarlos rápidamente. Aún así, no hubo anuncio de que más personas hubieran sido eliminadas, por lo que el plan de Desire de usar la mano de Asres para barrer a los enemigos había fracasado. Desde arriba, Desire y sus 2 compañeros oyeron los pasos de Asrest acercándose. Finalmente, Asrest, Danta y Percival se enfrentaron a Desire, Roman y Pram. Resultó que antes Asrest solo había usado su magia de hielo para inmovilizar a los oponentes, porque Asrest nunca permitiría que Desire y su equipo de plebeyos entraran entre los 9 más fuertes. Asrest declaró que Desire no era digno del título de único clasificado porque había usado trucos sucios y cobardes. Para ganar, uno debe demostrar su propia habilidad. Tan pronto como terminó de hablar, Asres usó su magia de hielo para llevar a ella y a Desire al piso más alto de la torre del reloj para un 1 a 1, mientras que abajo estaría la batalla de los 4 restantes. Una vez más, Percival se enfrentó a Pram y parecía muy emocionado, mientras Danta declaraba con aire de suficiencia que era el momento de resolver su rencor con Roman. En la planta superior, Desire yacía inmóvil, pero Asres sabía muy bien que no sería derrotado tan fácilmente. Cuando Asrest se acercó a Desire, él de repente usó magia de gravedad para controlar trozos y atacarla, y por supuesto Asrest lo anuló fácilmente con su magia de hielo. Pero antes de que pudiera estar satisfecha, Asrest se dio cuenta de que esta sala ya había sido imbuida con la magia de cálculo inverso de Desire. Al mismo tiempo, mientras Pram y Percival estaban igualados en el combate de espadas, Percival de repente se lanzó y le dio un cabezazo a Pram en la frente, haciéndolo tambalear. Y por supuesto, eso no fue suficiente para desconcertar a Pram. Él seguía moviéndose ágilmente alrededor de Percival y contraatacando. Así, Pram siguió aprovechando la diferencia de velocidad para esquivar todos los golpes de espada de Percival, haciéndole darse cuenta de que Pram ya no era débil como antes. Pram pasó a darle una patada en el estómago a Percival, dejándolo aún más indefenso. No podía entender cómo, en tan poco tiempo, Pram había podido volverse tan fuerte. Pero Pram no se molestó en responder, e incluso sacó la lengua para burlarse de él, lo que enfureció a Percival. A diferencia de Pram, Roman enfrentaba muchas dificultades al luchar contra Danta. Como Roman seguía lanzando hechizos para atacar a Danta, ahora casi se había quedado sin maná. Danta aprovechó la oportunidad para acercarse y acabar con Roman. Pero afortunadamente, el trozo de hielo de Asrest se desprendió y cayó hacia Danta, reduciendo su visión. Aprovechando esta oportunidad, Roman atacó continuamente a Danta desde todos los lados, causándole muchas dificultades. Al darse cuenta de la situación desfavorable, Danta usó el collar en su cuello para despejar la niebla. Su visión volvió y cargó directamente hacia Roman con su espada, volviendo a cambiar el rumbo en su contra.
Siendo un mago de largo alcance, Roman apenas podía luchar cuerpo a cuerpo contra un luchador de corto alcance como Danta. Sabiendo que no podía ganar contra Danta, Roman pasó a negociar. Notó que el collar en el cuello de Danta se parecía al que él le había dado una vez. Danta dijo que un plebeyo como Roman nunca recibiría un regalo así de él. Pero Roman afirmó que, ya sean nobles o plebeyos, todos eran humanos por igual. No había ninguna diferencia en absoluto. Al oír esto, Danta se enfureció aún más porque las palabras de Roman le recordaron su pasado doloroso. Le dijo a Roman en voz alta y clara que los nobles siempre eran superiores, completamente diferentes de los plebeyos humildes. Tan pronto como terminó de hablar, usó su anillo para crear un círculo de fuego alrededor de Roman. Aunque Roman pudo bloquearlo, no pudo bloquear el siguiente movimiento y fue lanzada contra la pared. Pram fue testigo de la lesión de Roman y abandonó su propia pelea para correr hacia ella. En el lado enemigo, Dante estaba tan enfurecido que exigió que Percival se hiciera a un lado para poder enfrentarse a ambos a la vez. En ese momento, Roman necesitaba tiempo para recuperar maná, así que le pidió a Pram que ganara tiempo para ella. Pram aceptó y se lanzó hacia adelante para intercambiar golpes con Donta. Donta no luchó directamente con Pram, sino que utilizó la magia del collar artefacto para inmovilizar a Pram contra una roca y acabar primero con Roman. Sin embargo, Pram se liberó a tiempo y cortando el collar de artefactos del cuello de Donta. Ese golpe también dejó una herida en la cara de Donta. A pesar de que Donta estaba en desventaja, se negó absolutamente a que Percival se uniera a la pelea. Al darse cuenta de que el único objetivo de Donta era ella misma, Roman quería pelear solo con Donta para que Pram pudiera derrotar a Percival primero, pero Pram se negó porque quería que los tres obtuvieran el título de único clasificado. Además, Desire fue quien inspiró a ambos, así que Desire ciertamente no querría abandonar a nadie. Al escuchar eso, Roman recuperó su espíritu de lucha y se puso al lado de Pram. Al mismo tiempo, sobre la torre, el duelo entre Azrest y Desire se intensificaba, porque esta vez no había una meta para determinar la victoria como antes. Desire se vio obligado a derrotar a Azrest si quería reclamar el título de único clasificado. Azrest lanzó magia de hielo para atacar a Desire primero, pero fue completamente desmantelada por su cálculo inverso. Azrest sintió que acercarse a Desire era imposible, así que usó hechizos de hielo para atacar desde lejos. Azrest invocaba continuamente enormes bloques de hielo para abrumar a Desire. En cuanto a Desire, se mantuvo calmado y con solo unos pocos chasquidos de sus dedos, disolvió toda la magia de hielo de Azrest. Incluso emitió Inferno para abrumarla. Después de un rato de pelear, la mayor parte de la ventaja pertenecía a Desire. Incluso Azrest misma sintió la diferencia de fuerza entre ellos. Por supuesto, Azrest no podía aceptar eso. Ella no podía entender por qué todas las estadísticas de Desire eran mucho más bajas que las suyas. Sin embargo, él podía presionarla tanto. Mientras tanto, Desire permanecía despreocupado y relajado como si no estuviera pasando nada. Desire continuó usando otro hechizo para atacar. Bolas de fuego volaban continuamente hacia Azrest, pero ella avanzaba mientras las esquivaba todas. Azrest era realmente formidable cuando podía acercarse a Desire moviéndose por el aire. La espada de Azrest se acercaba gradualmente a Desire cuando él la bloqueó. Resultó que había usado magia de mejora en sí mismo para luchar cuerpo a cuerpo con Azrest. Esto la sorprendió mucho. Pero la fuerza de una espadachina mágica de primer nivel como Azrest no debía subestimarse. Ella blandió su espada con fuerza, enviando a Desire hacia atrás. Azrest atacó implacablemente a Desire. Ella balanceaba su espada continuamente, creando una postura abrumadora que ponía a Desire en desventaja. Sin embargo, todos los esfuerzos de Azrest no lograron asestar un solo golpe a Desire. Mientras Desire permanecía completamente tranquilo, le preguntó a Azrest si pelear de esa manera la hacía sentir feliz, porque según el recuerdo de Desire, en el futuro, Azrest siempre llevaba esa expresión de tristeza. Pero si ella pudiera luchar contra un oponente digno, entonces ya no se sentiría aburrida. Azrest también admitió que realmente quería derrotar a Desire, por lo que Desire también esperaba que pudiera desatar toda su fuerza. Azrest por primera vez se sintió interesada en su oponente y realmente quería pelear en serio. Azrest comenzó a deshacerse de su vaina y lanzó un poderoso hechizo llamado Palacio de Invierno. Pronto, toda la torre estaba congelada. Este lugar parecía el propio dominio de Azrest. Ella lanzaba habilidades continuamente desde todos los ángulos problemáticos, y Desire solo podía esquivar. En las paredes de arriba incluso convocó docenas de círculos mágicos y todos apuntaban a Desire. Destruir este palacio parecía imposible para Desire, pero anuló por completo los círculos mágicos de Azrest y los hizo desaparecer. Desire pensó que a esta edad, que Azrest pudiera lanzar un hechizo a nivel de palacio como este era realmente asombroso. Sin embargo, cada vez que los círculos mágicos de Azrest se lanzaban, Desire los disipaba. Él estaba seguro de que las técnicas de Azrest nunca podrían alcanzarlo. Azrest también se dio cuenta de que si continuaba luchando de esta manera sería inútil, así que decidió retirar el hechizo del Palacio de Invierno y concentrar su poder únicamente en su espada.
Volviendo a la batalla de las 4 personas abajo, Donta estaba luchando mucho mientras seguía blandiendo su espada sin poder golpear a Pram. Pram aprovechó su cuerpo ágil para avanzar rápidamente y patear a Donta en el estómago, enviándolo a estrellarse contra la pared. Donta sintió que era hora de dejar de lado su orgullo y pedir ayuda a Percival. Donta no olvidó decirle a Percival que quería eliminar estos insectos lo más rápido posible. Percival estuvo de acuerdo de inmediato y adoptó una postura ofensiva. Voló hacia arriba, lanzando su espada directamente hacia Pram. Sin embargo, Pram pudo desviar el golpe y hacer que la espada de Percival volara lejos. Aprovechando el momento en que Pram y Roman estaban distraídos, Donta emboscó a Roman por detrás mientras Percival recuperaba su espada y lanzaba un ataque directo a Pram desde el frente, creando una formación de pinza. En esa situación peligrosa, Roman recordó a Desire. Ella no quería decepcionarlo. Roman luego le dijo a Pram que agachara la cabeza y ella inmediatamente lanzó magia de viento que alejó a los 2 oponentes de clase alta. Mientras tanto, Azrest estaba vertiendo toda su magia en su espada y la transformó en la espada de hielo. Esta era la técnica suprema de una mujer espadachina mágica. Según lo que Deseo sabía, esta técnica requería 10 años para dominar. Más importante aún, Desire sabía que Azrest había puesto un esfuerzo tremendo en entrenar y dominar esta técnica. Con la espada de hielo en su mano, Azrest fácilmente restringió el hechizo de lanzamiento de roca de Desire. Incluso la poderosa magia de fuego infernal de Desire fue completamente contrarrestada por Azrest. Con la habilidad de combate cuerpo a cuerpo de una espadachina, el hechizo de cálculo inverso de Desire no pudo afectar a Azrest, así que no dudó en avanzar. Con solo un corte, Azrest rompió la espada de Desire por la mitad y presionó su hoja contra su cuello. Azrest creyó alegremente que tenía la victoria firmemente en sus manos. Sin embargo, Desire fue más hábil cuando lanzó magia inversa sobre toda la torre del reloj, lo que cortó por completo la magia de la torre, y desde ese momento no pudieron nacer más demonios. Desire había tomado una decisión sabia al completar el examen en lugar de batirse en duelo con Azrest. El sistema de los organizadores anunció inmediatamente que el examen había terminado y que el que había completado la misión era Desire. Aunque la profesora Bridget estaba muy contenta, el hombre corpulento de la clase alfa estaba resentido e insatisfecho. Lanzó su bastón al suelo con ira y declaró que no aceptaría este resultado. Justo durante la reunión del consejo de profesores después, ese hombre gordo acusó a la profesora Bridget de usar trucos para ayudar a Desire a ganar, porque hasta ahora ningún plebeyo había sido capaz de superar a un espadachín mágico y terminar el examen con tanta facilidad. Pero era obvio que los maestros habían observado a los candidatos a través de las cámaras en vivo, y por supuesto nadie había visto ningún acto de trampa aquí, así que los otros maestros aconsejaron a este hombre gordo frente al director que dejara de acusar falsamente a los demás. Poco después el director estaba a punto de anunciar a las 9 personas que habían obtenido el título de clasificador único y afirmó que las palabras del hombre gordo no tenían ningún valor. Después de la intensa batalla, Desire se acercó a Azrest porque quería hablar con ella. Desire admitió que al principio tenía la intención de que la clase alfa peleara entre ellos para eliminar a muchos oponentes, pero como Azrest había visto a través de su plan, Desire no tuvo más remedio que cambiar a completar el mundo de las sombras. Mientras aún estaba en la torre del reloj, había intentado analizar la estructura mágica de la torre, pero le faltaba tiempo, así que tuvo que aprovechar la batalla con Azrest para terminar su análisis. En cuanto a Azrest, también aceptó que había perdido en ambos exámenes contra Desire. Desire afirmó que la fuerza entre Azrest y él no difería mucho, porque en ese momento, si la espada de Azrest hubiera sido más rápida que la magia inversa de Desire, tal vez no habría sido capaz de completar el mundo de las sombras. En ese momento, Pram y Roman aparecieron de repente y dijeron que si Desire perdía, ellos dos lucharían en su lugar. Al mismo tiempo, protegieron a Desire porque pensaban que Azrest lo estaba acosando. Cuando Desire se reunió con sus 2 amigos después de la batalla, se sintió muy orgulloso y les dio una palmada en la cabeza, mientras Azrest se alejaba con tristeza porque pronto sería regañada por su maestro por atreverse a perder contra Desire. Azrest también tenía una petición para Desire, que en el futuro quería poder entrenar junto con su grupo. Por supuesto, Roman fue el primero en oponerse, pero Desire fue más abierto de mente. Incluso le recordó a Azrest que podía venir a la sala de entrenamiento a las 6 de la mañana o después de clases todos los días. Esas pequeñas palabras de Desire hicieron sonreír a Azrest por primera vez, y eso sorprendió a Desire. Ese fue el final de su charla. Por ahora era hora de que el grupo de Desire se dirigiera a la sala de la profesora Brigitte, ya que ella estaba esperando. Tan pronto como llegaron, Roman estaba impaciente por conocer los resultados del examen, pero antes de anunciarlos, la profesora Brigitte utilizó magia para conjurar un gran pastel, un pastel muy familiar porque fue hecho por una tienda muy famosa de la ciudad. En ese momento, la profesora los felicitó y anunció que los 3 habían obtenido el título de clasificador único y avanzaron con éxito a la clase alfa.
Tanto Pram como Roman estaban encantados con los resultados y la profesora Brigitte también estaba muy contenta. La visión de los tres niños delante de ella disfrutando alegremente de su juventud la hizo recordar el pasado, cuando Desire era un niño trabajador enseñado personalmente por ella. Todos sus gestos amables mientras enseñaba a Desire no se diferenciaban de los de una madre. Ahora, viendo crecer a Desire de esta manera, se sentía profundamente satisfecha. Este fin de semana festivo, los tres decidieron bajar a la ciudad para divertirse. Aunque al día siguiente tendrían que asistir a la clase alfa, no parecían preocupados en absoluto. El deseo permitió a Pram y Roman disfrutar libremente hoy, porque una vez que entraran a la clase alfa, podrían no tener mucho tiempo libre más. El primer lugar al que fueron los tres fue a una tienda de moda, y por supuesto, la única mujer del grupo fue la más emocionada. Después de probarse innumerables atuendos para que Desire los viera pero sin recibir ninguna reacción, Roman se irritó mucho, mientras que Desire elogió a Pram por lucir genial en su ropa, lo que hizo que Roman se pusiera aún más celoso. Ambos de estos individuos conocedores de la moda también querían ayudar a Desire a encontrar una corbata que le quedara bien. Después de darse el gusto de ir de compras, los tres fueron a visitar el centro comercial y por casualidad Asrest también estaba allí, lo cual sorprendió mucho a Desire porque Asrest generalmente no le gustaba ir a lugares como ese. Desire se dio cuenta de que ahora Asrest había cambiado mucho y ya no era tan frío como antes. Aprovechando esta oportunidad, Desire invitó a Asrest a unirse a su grupo para divertirse. En su mente, Asrest pensó que esta también era una oportunidad para vengarse de Desire, así que aceptó. Al mismo tiempo, Pram y Roman estaban jugando con una máquina de garra en un puesto, y después de ganar un enorme peluche, ambos vieron a Desire caminando junto con Asrest. A diferencia de antes, esta vez Asrest mostró una actitud muy amigable hacia el grupo de Desire. Al ver eso, Pram estaba muy feliz e inmediatamente invitó a Asrest a pasar el rato juntos. Viendo que el grupo ahora tenía 4 personas, Desire sugirió dividirse en parejas de 2 para jugar al hockey. Desire se unió a Roman mientras Pram se unía a Asrest. Dado que sus oponentes eran el dúo de espadachines más fuerte de la academia, Desire recordó a Roman que fuera cauteloso. En cuanto a Pram, estaba tan serio que su aura se volvió amenazante, como si quisiera devorar a Roman y Desire. Pram comenzó a servir la pelota en una trayectoria zigzagueante y hábil, haciendo que fuera muy difícil para Desire defenderse. Mientras tanto, Roman fue a lo grande y usó magia de viento para enviar la pelota directamente al gol del oponente. Al ver a Roman usar magia, Desire la detuvo porque eso era hacer trampa. Por otro lado, Asrest no se intimidó en absoluto por Roman y usó magia directamente contra ella. Asrest utilizó magia de hielo para crear un muro que devolviera la pelota hacia la portería de Roman. Ver a todos jugando alegremente juntos hizo que Desire se sintiera muy feliz, porque tarde o temprano todos estarían en el mismo equipo y lucharían lado a lado como el escuadrón de batalla más fuerte de la humanidad. Viendo a Desire perdido en sus pensamientos, Roman le recordó que se concentrara. Roman hizo un movimiento que envió la pelota directamente hacia la portería. Asrest una vez más usó magia de hielo para bloquearlo, pero esta vez Desire también usó magia de cálculo inverso para disipar completamente la magia de Asrest. Durante esta salida, Asrest agradeció a Desire por ayudarla a sentirse más cómoda, y a partir de ahora todos se ayudarían mutuamente con el estudio y el entrenamiento en la clase alfa. A la mañana siguiente, los tres fueron a la clase alfa. La grandeza y el lujo de este lugar dejaron a Pram y Roman asombrados. Este fue el resultado merecido de los esfuerzos que habían trabajado tan duro para lograr. Antes de ir a clase, Desire recordó a todos que primero fueran a la sala de entrenamiento para calentar. Hoy fue especial porque Asrest también vino a entrenar con el grupo. La primera sesión de combate fue entre Pram y Asrest. Dado que la habilidad con la espada de Asrest ya era sobresaliente, Desire quería mejorar su precisión. Desire utilizó el mismo ejercicio de entrenamiento que Roman había practicado antes para Asrest. Aunque era un genio, Asrest no pudo desempeñarse bien en este ejercicio, así que Desire pidió a Roman que la guiara. Durante su primera sesión de entrenamiento con Desire, Asrest lo evaluó como alguien con una mirada muy aguda, ya que podía ver claramente las debilidades de todos y crear el entrenamiento más adecuado para ellos. La sesión de entrenamiento terminó y todos programaron encontrarse con Asrest nuevamente después de clase. Durante este entrenamiento, Desire una vez más empujó a Roman a repetir numerosos ejercicios, lo que la dejó tirada en el suelo al final. Desire creía que todos necesitaban volverse más fuertes lo más rápido posible porque pronto enfrentarían un combate real y un solo pequeño error podría costarle la vida a cualquiera. Pero bajo la guía de Desire, tanto Pram como Roman se sentían muy confiados de cara a la próxima batalla. La primera lección en la clase alfa fue sobre la guerra entre la humanidad y el mundo de las sombras. Según el profesor, esta calamidad ocurriría una vez cada año, pero hasta ahora la humanidad siempre ha conquistado el mundo de las sombras.
Cada vez que lo conquistaban, la humanidad traía de regreso piedras mágicas que contenían enormes cantidades de maná, después de lo cual aplicaban técnicas de procesamiento de piedras mágicas en un lugar llamado la Torre de Magia. El propósito principal es crear objetos mágicos modernos que sirvan a la vida actual de la humanidad, y para asegurarse de que los estudiantes habían preparado sus lecciones, el profesor preguntó a sus estudiantes quién fue la persona que creó la técnica de usar piedras mágicas. Al ver a Roman adormilado justo frente a él, el profesor inmediatamente la llamó para responder la pregunta, y gracias a Desire susurrándole la respuesta, Roman pudo responder que la persona que creó esa técnica fue Zod, el maestro de la Torre de Magia. Después de clase, el grupo de Desire fue a encontrarse con el profesor, quien también reconoció que los jóvenes delante de él eran los mejores en el reciente examen de promoción, y hoy, Desire quería pedirle al profesor un favor muy importante. Al llegar a la sala, supimos que el nombre de esta hermosa profesora era Prelude, y era profesora de historia en la Academia Ebriana. En esa sala, Desire fue directamente al tema principal y entregó al profesor Prelude el formulario de solicitud de la misión para proteger la sucursal de la Torre Mágica. Según lo que Desire sabía, la Academia tenía el derecho de encomendar misiones a equipos, así que quería pedirle al profesor Prelude que asignara esta misión a su equipo. El profesor, tras escuchar esto, rechazó de plano porque el deseo no tenía nada que ver con esta misión desde el principio, pero Desire sabía muy bien que la Torre de Magia estaba protegiendo una piedra llamada la Lágrima de la Diosa, y también reveló al profesor que en aproximadamente 10 horas alguien vendría a robar la piedra. Incluso nombró directamente al ladrón, diciendo que era la peligrosa organización criminal conocida como Outer. La reacción del profesor fue extremadamente sorprendida, porque ¿cómo podía alguien que acababa de ser ascendido a la clase alfa hoy saber tantas cosas importantes? Mientras Desire seguía suplicando al profesor que le entregara esta misión a él y a sus compañeros de equipo, porque si se demoraban, temía que la piedra fuera robada. Esa misma noche, el maestro de la Torre Mágica, Zod, recibió noticias de que la torre estaba bajo ataque, y también se preguntó quién exactamente era Desire para poder predecir con tanta precisión. Esa misma noche, Desire se disfrazó de civil para explorar la situación alrededor de la Torre Mágica. Mientras corría, accidentalmente chocó con el líder de la banda de afuera. El nombre del líder con bigote era Kraken. Desire se dio la vuelta y se disculpó con él con una apariencia lamentable. Al principio, Kraken no sospechaba nada y amablemente ayudó a Desire a levantarse, pero su actitud cambió por completo cuando descubrió que Desire era un plebeyo hambriento. Luego tiró todo el pan de Desire al suelo y lo pisoteó hasta hacerlo pedazos justo delante de él. Uno de los subordinados de Kraken quería deshacerse de Desire de inmediato, pero a Kraken no le importaba en absoluto la vida de Desire. Así, los dos ladrones se dirigieron hacia la torre para llevar a cabo su robo, pero no tenían idea de que Desire ya había preparado una trampa de antemano. Kraken convocó a cientos de sus subordinados frente a la Torre Mágica, con la intención de apoderarse del tesoro en su interior. Todos pensaban que, con solo lanzar un ataque masivo contra la torre, tendrían éxito. Sin embargo, la barrera mágica que protegía esta torre era extremadamente sólida, por lo que los ladrones no pudieron atravesarla. Al ver esto, Kraken ordenó a sus subordinados que añadieran ataques de espada además de los ataques que ya realizaban, creyendo que con 2 tipos de daño podrían romperlo. Después de un corto tiempo atacando de esta manera, finalmente lograron atravesar las defensas de la torre. Todos los subordinados de Kraken irrumpieron en la torre y se enfrentaron a los guardianes de este lugar. Los guardianes formaron filas y lanzaron magia para atacar a los exteriores, pero los exteriores parecían inmunes a la magia, por lo que ninguno resultó herido. Los guardianes entonces tuvieron que cambiar a espadas para luchar contra los ladrones. La fuerza de los guardianes era mayor de lo que Kraken había esperado, lo que lo sorprendió un poco. Kraken ignoró la batalla y junto con algunos subordinados se dirigió hacia el lugar donde se guardaba la lágrima de la diosa. Los guardias dentro de la cámara del tesoro salieron para ayudar y, no queriendo gastar su energía, Kraken usó magia de invisibilidad para colarse profundamente en la torre. Después de avanzar cierta distancia, Kraken y sus subordinados llegaron al lugar donde estaba almacenada la lágrima de la diosa. La piedra estaba escondida dentro de una caja sellada y protegida por una barrera mágica. Kraken inmediatamente ordenó a sus subordinados atacar la barrera con magia desde todos los lados. Sintiéndose que su magia era demasiado débil, Kraken mismo tomó acción, se acercó y lanzó magia de alto nivel. En solo unos pocos instantes, él había destrozado fácilmente tanto el escudo protector como la caja que contenía las lágrimas de la diosa, y en ese preciso momento, Pram apareció por detrás y les dijo a los Outers que se rindieran. Cuando Kraken escuchó esto, tomó la piedra con calma y preguntó cómo Pram podía saber el nombre Outer. Pram se negó firmemente a revelar la razón, así que Kraken ordenó a sus subordinados que le quitaran la vida. Uno de ellos atacó a Pram con magia de fuego, pero él la esquivó fácilmente.
En ese momento se dio cuenta de que los subordinados de Kraken consistían en 4 magos y 2 espadachines. Según Pram, estos subordinados estaban en el mismo rango que Roman, pero mucho más débiles en poder, así que Pram no dudó en eliminarlos uno por uno. Kraken sentía que sus subordinados eran inútiles y solo se interponían, así que él mismo avanzó de nuevo para luchar contra Pram. Usó enredaderas para atar a Pram fuertemente en el aire y, después de inmovilizarlo, lanzó un hechizo para formar un puño gigantesco que golpeó directamente el estómago de Pram. Kraken miró a Pram desde arriba, creyendo que no era más que un estudiante. Luego convocó una cadena mágica para empujar a Pram hacia la jaula que había preparado de antemano. Kraken ordenó a sus subordinados atacar a Pram al mismo tiempo, pero la magia de viento de Roman apareció y bloqueó todos los hechizos de los exteriores. Roman continuó usando técnicas de viento para derrotar a varios más de los subordinados de Kraken, y también atacó directamente a Kraken. Kraken percibió el poder de Roman. Aunque no podía penetrar su barrera protectora, la cantidad de magia y la velocidad con la que la liberó fue muy impresionante. Kraken supo en ese momento que se enfrentaba a un verdadero maestro de la magia, así que ordenó a sus subordinados que lo protegieran y juró sacar la piedra de allí a toda costa. Pram vio las intenciones de Kraken y se apresuró a eliminar a los subordinados que lo protegían. Aunque solo quedaba uno, todavía sacrificó su vida para detener a Pram. Aprovechando esto, Kraken lanzó magia de tierra para atacar a Pram desde abajo, incluso sacrificando al leal subordinado que acababa de protegerlo, simplemente para derribar a Pram. Al darse cuenta de que Kraken era un villano malvado, Pram se resolvió a eliminarlo para traer paz a todos. Sin embargo, la magia terrestre de Kraken era extremadamente problemática, impidiendo que Pram se acercara fácilmente a él. Además, podía usar piedra para formar escudos que Pram no podía romper. Pram se vio obligado a usar su super velocidad para atacar continuamente a Kraken, pero aún así no tuvo efecto. Desde la distancia, Romin también lanzó sus ataques sobre Kraken, pero accidentalmente expuso su escondite y Kraken contraatacó el lugar exacto donde ella estaba. Kraken preguntó a Pram y Romin cómo habían sabido acerca de su plan de antemano, advirtiendo que si no respondían, los acabaría ahí mismo. Romin no solo se negó a revelar nada, sino que también se burló de Kraken, enfureciéndolo hasta el punto de atacarla. Sin embargo, Pram interceptó y bloqueó todos los proyectiles de piedra de Kraken. Romin aprovechó la distancia para desatar técnicas de viento, atacando desde múltiples ángulos. Pero Kraken una vez más combinó una barrera mágica con escudos de piedra para bloquear todo. Justo cuando pensaba que se había defendido completamente, una roca perdida vino volando de la nada y le golpeó en la cara. Esta vez Kraken estaba realmente enfurecido y atacó a Romin, levantando una nube de polvo que oscureció la visión. Pram aprovechó la oportunidad mientras Kraken estaba oculto para intentar un asesinato, pero su espada fue atrapada por Kraken. Pram luchó desesperadamente para liberar su espada antes de que fuera destruida por la magia de alto nivel de Kraken. De pie en un lugar, Kraken desató un hechizo final tan poderoso que destruyó toda la cámara. Afortunadamente, tanto Romin como Pram lograron escapar a tiempo y no resultaron heridos. En ese momento, ambos admitieron que Kraken era demasiado poderoso y que habían sido completamente derrotados. Mientras tanto, Kraken había escapado con éxito a través de un túnel en la Torre Mágica y estaba muy satisfecho, creyendo que había obtenido las lágrimas de la diosa. Sin embargo, después de caminar un rato, Kraken fue repentinamente bloqueado por Desire. Exigió que Kraken le devolviera la barra de pan que había pisoteado antes. Desire reveló que había colocado una marca mágica en Kraken. Kraken recordó que cuando se conocieron por primera vez afuera, había estrechado la mano de Desire, y en ese momento fue sometido a un hechizo de rastreo. Kraken aún no podía creer que había estado completamente bajo el control de un niño como Desire de principio a fin. Incapaz de aceptarlo, consumido por la ira, desató su magia en un intento de enviar a Deseo muy lejos. Pero todas las rocas que este líder usó para atacar a Desire fueron destruidas por él usando cálculo inverso. Desire al mismo tiempo le recordó tranquilamente a Kraken que devolviera la lágrima de la diosa. Kraken no devolvería fácilmente la piedra que ya tenía en la mano, por lo que continuamente usó magia para atacar a Desire, para abrir un camino para escapar. Todas las técnicas de alto nivel de Kraken no pudieron ni siquiera tocar un solo cabello de Desire. Kraken estaba extremadamente frustrado con la molesta habilidad de cálculo inverso de Desire, así que tuvo que desatar todo su poder. Invocó múltiples círculos mágicos a la vez para atacar a Desire simultáneamente. Pero después de todo, el cálculo inverso de Desire pudo neutralizarlos a todos. En este punto, Kraken entendió que no había forma de ganar contra Desire, así que levantó la lágrima de la diosa y amenazó con romperla. Sin embargo, Desire estaba muy tranquilo con eso e invitó a Kraken a destruir la piedra. Tan pronto como terminó de hablar, Desire corrió directamente hacia Kraken y usó magia de gravedad para inmovilizarlo.
Kraken estaba tanto sorprendido como preguntándose cómo en tan poco tiempo Desire podía realizar una magia de tan alto nivel. Desire no tenía la obligación de explicarle nada y confiscó la lágrima de la diosa. Mientras luchaba contra la prisión de gravedad de Desire, la máscara de Kraken de repente brilló y disipó la magia de gravedad de Desire. De inmediato transformó su cuerpo, revelando su verdadera forma similar a un demonio. Desde entonces, la velocidad y fuerza de Kraken aumentaron significativamente. Comenzó con un puñetazo hacia Desire que lo dejó incapaz de reaccionar. Sin detenerse ahí, se teletransportó cerca de Desire y añadió una patada que lo envió estrellándose contra la pared. Aunque Desire logró clavar una lanza de fuego en su pierna, Kraken simplemente la sacó y se regeneró rápidamente. Después de eso, atacó continuamente a Desire con sus puños, obligándolo a esquivar desesperadamente. En ese momento, Desire se dio cuenta de que si seguía siendo presionado por Kraken, tarde o temprano se agotaría. Mientras esquivaba, Desire intentó usar magia de fuego directamente en el estómago de Kraken, pero fue completamente inútil. Kraken de repente invocó un puño de piedra desde atrás, que una vez más lo envió volando. En su nuevo cuerpo, Kraken no solo era hábil en el combate cuerpo a cuerpo, sino que también podía realizar magia. Utilizó ambas formas de poder para acorralar a Desire, dejándolo sin espacio para evadir. La situación de la batalla ahora se había vuelto completamente a favor de Kraken. Desire se negó a rendirse, utilizó el cálculo inverso para anular la magia de tierra de Kraken y continuó luchando. Kraken se dio cuenta de que Desire era un oponente bastante duro, así que decidió usar su movimiento definitivo para acabar con él. Creó una esfera y se esforzó, causando que todo a su alrededor fuera absorbido por ella. Desire sintió el peligro de este movimiento, así que también intentó usar el cálculo inverso para anularlo, pero falló. Después de un periodo de ejecución de habilidades, Kraken había creado un martillo gigantesco, luego cargó furiosamente hacia Desire con él. Del lado de Desire, él también tuvo que ejercer toda su fuerza para crear muchos escudos mágicos y resistir el ataque destructivo del Kraken. Pensando que con ese movimiento Desire debía haber terminado, Kraken estaba muy satisfecho. Sin embargo, mientras reía a carcajadas, su martillo de repente se desmoronó en un montón de arena. No sabía que durante el tiempo en que creó el martillo, Desire había terminado de analizar su magia y lo destruyó. Además, incluso aplicó análisis mágico a toda la armadura de Kraken y utilizó con éxito el cálculo inverso, causando que Kraken gritara de dolor. Para terminar esta batalla, Desire usó la lágrima de la diosa para crear una esfera de magia pura. Con este movimiento destruyó completamente la armadura de Kraken y lo obligó a volver a su forma original. Kraken balbuceó, queriendo saber la identidad de Desire, pero ni él mismo sabía cómo responder. Solo sabía que tenía una misión muy noble, que era proteger a las personas que más amaba. La batalla con la banda Outer terminó oficialmente. Al día siguiente, Desire fue llevado por el profesor Prelude a conocer al dueño de la Torre Mágica. Frente a Desire estaba Zod, el mago que se dice que es el más fuerte en este mundo, y también el compañero confiable de Desire en el futuro. Zod sintió que Desire era un estudiante interesante, así que lo invitó a tomar té y jugar ajedrez juntos. Desire contó que en el pasado había una persona que le había enseñado a jugar ajedrez, siempre obligándolo a jugar aunque no quisiera, y los dos también tenían hermosos recuerdos juntos. A Zod le pareció interesante la historia de Desire y quiso probar sus habilidades contra él. Las jugadas iniciales de Desire hicieron que Zod sintiera que no era muy bueno en el ajedrez, y aprovechando el descuido de su oponente, Desire sugirió que Zod apostara algo en este juego. Dijo que quien perdiera tendría que obedecer la petición del ganador, pero Zod pensó que un estudiante como Desire no podría cumplir ningún pedido suyo de todos modos. Después de pensar un rato, Desire decidió pedir prestada una piedra mágica sin refinar a Zod. Sosteniéndola en su mano, extrajo su magia y creó una llama ardiente dentro de ella, lo que sorprendió mucho a Zod, y así, Zod aceptó jugar la partida de ajedrez con la condición de que si ganaba, Desire tendría que revelar su secreto. Desire aceptó inmediatamente y prometió que lucharía con todas sus fuerzas. Esa noche, Azrest tuvo que asistir a una fiesta con la presencia del profesor Gordo porque Azrest había perdido contra Desire y por lo tanto tuvo que soportar rumores desagradables. En cuanto a Azrest, aceptó que perder contra Desire era algo innegable. Al escuchar esto, el hombre gordo se enfureció y amenazó con expulsar a Azrest del partido Luna Azul. Azrest sintió que la Luna Azul no era el lugar adecuado para ella porque el partido de Desire era realmente donde pertenecía. Sin más demora, se quitó firmemente la insignia de la Luna Azul y la lanzó directamente al suelo. Luego, se alejó ante los ojos asombrados del hombre gordo. Después de la batalla con los exteriores, el grupo de Desire también volvió a sus actividades normales, y Desire no olvidó elogiar a Pram y Roman por sus esfuerzos en esa batalla. Sin embargo, ambos sentían que aún eran demasiado débiles ya que no habían podido derrotar a Kraken, así que desde entonces los dos tuvieron que entrenar aún más duro. Pram siempre se preguntaba por qué Desire constantemente quería que él y Roman se volvieran más fuertes.
Desire reveló que en 13 días el verdadero mundo de sombras aparecería y que era completamente diferente del mundo de sombras creado por la Academia. Por lo tanto, Desire quería que ambos se volvieran más fuertes para que pudieran enfrentar la verdadera prueba que se avecinaba. Aunque Desire solo lo dijo con palabras debido a su absoluta confianza en su líder, tanto Pram como Roman creyeron lo que Desire dijo. Roman se levantó y preguntó quién era realmente Desire que podía predecir todo. Desire estaba a punto de decir que venía del futuro, pero Roman lo detuvo porque ella ya había jurado descubrir el secreto de Desire por sí misma. Y así, no importaba cuánto revelara Desire, Roman se tapaba los oídos y se negaba a escuchar. Desire dijo que los días de entrenamiento venideros serían muy duros y que él mismo entrenaría a Roman personalmente todos los días. En cuanto a Pram, finalmente se reunió con su padre y desde entonces Pram entrenaría con él. Al mismo tiempo, Desire convenció rápidamente a Asrest de dejar Blue Moon. Al día siguiente, Asrest se acercó a Desire en privado y al entrar, tropezó con un papel y cayó sobre Desire. Esperaba que después de unirse al grupo de Desire, recibiría mucha ayuda de él. 13 días después, el mundo de las sombras apareció realmente. La Academia Ebrión emitió una convocatoria para todos los estudiantes. Esta vez, todos en la fiesta de Desire estaban vestidos con nuevos atuendos y además, Asrest también llegó completamente preparado. Para Desire, este era verdaderamente el momento para cumplir su misión al regresar al pasado, que era salvar a sus camaradas y luchar para proteger este mundo. La primera parte de este anime ha terminado. Nos vemos en la próxima parte.